Decía el economista y catedrático español Jesús Huerta de Soto que el sistema público de pensiones, básicamente el sistema de reparto de pensiones, pues era la política de mayor control social que se ha ejecutado nunca. Una política de cadenas de dependencia que en su día además la estableció Otto von Bismarck, canciller alemán, y él propio reconocía, ¿no?, que esta política básicamente quería pues controlar a la sociedad. Y fijaros cómo, pues muchas décadas después, parece que se ha controlado. Es verdad que es la base de estado de bienestar, es muy complicado desde este punto rotar, derivar a un sistema privado de pensiones o de capitalización, pero desde luego está generando muchos problemas, y además en España, país en el que yo resido y vivo, con un agujero importante. Vamos a analizar en esta sección un poco cómo está la situación, qué posibilidades tenemos para protegernos, ¿no?, de las futuras quiebras o semiquiebras que pueda haber en este sistema, y como siempre construir un patrimonio privado, que es la única forma, como digo, de protegernos, de refugiarnos frente pues a este tipo de políticas, ¿no? Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y lo hacemos con soporte visual. Vamos a ver un poco datos de Eurostat, que es un estudio que hizo muy interesante, y hemos recogido algunos gráficos para tratar de compartirlos con vosotros. Vamos a poner el primero de ellos, fijaros, un poco para que veáis la situación de los jóvenes en comparación con la de los jubilados, ¿no? Fijaros, la ponemos en grande para que la veáis bien, cómo claramente es una parte de la sociedad que está siendo muy perjudicada. Los jóvenes, desde la crisis de la crisis financiera año 2007, lo fijáis ahí en la línea azul, no han recuperado el nivel de renta, es decir, de hecho lo han perdido, están por debajo, ¿no? Se han empobrecido, en otras palabras, ¿no? En total, en agregado, lo tenéis en negro, pues más o menos estamos a la par en el nivel de renta que lo teníamos en la crisis del año 2008, es decir, llevamos prácticamente 2 décadas de estancamiento puro. Esta es la realidad de España, para que luego digan que va con una moto. Esta es la realidad pura y dura de nuestro país, de España, ¿no? Sin embargo, los que se han visto más beneficiados son los mayores de 65 años, que han visto un crecimiento de su renta del 15%. Esto se puede entender muy bien, ¿no? Claro, si tú subes las pensiones por encima del IPC, es decir, las subes en términos reales, pues vas aumentando pues la renta, el poder adquisitivo de todos los jubilados. Claro, pero lo haces, ojalá, no digo que está muy bien, yo quiero que mis abuelos, mis padres vivan muy bien, evidentemente, pero claro, que no sea a costa de los jóvenes, ¿no? Porque para sostener pues todo este sistema de pensiones que ya tiene de per se agujeros y una deuda importante, claro, lo que tiene que hacer es subir impuestos a los jóvenes, o en este caso subir impuestos, o hacer recortes de ciertos gasto público para los jóvenes, o pues regulaciones laborales muy onerosas, ¿no? Y esto es lo que está pasando, ¿no? Y se ve perfectamente porque hay gráficos que no engañan, insisto, datos de Eurostat, Banco de España, como, pues, oye, en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, pues, por desgracia, hay una parte de la sociedad que, pues, ha mejorado calidad de vida y otra que no. Y es más que evidente, y por eso podéis entender, y se ve mucho en las redes sociales, se ve mucho en los foros, que hay cierto descontento social en los jóvenes, sobre todo menores de 35 años, que ven que están empobreciendo, están empeorando sus condiciones de vida, no solo en acceso a la vivienda, que eso es un tema aparte, en general, también a nivel de renta, que esto sí que es importante, mientras otro pues la sociedad se está viendo más beneficiado, ¿no? Y hablo en agregado, luego habrá casos y casos, evidentemente no se puede individualizar, ¿no? Y esto es un problema que tiene España de construcción, ¿no? De arriba abajo, el top-down que llamo yo, y es por, entre otras cosas, ese sistema de pensiones que es piramidal. Realmente, al final son los trabajadores de hoy los que pagan a los pensionistas de hoy, y claro, si hay más pensionistas y cada vez menos trabajadores, pues todo esto es un Ponzi de toda la vida, ¿no? Es un sistema que requiere que haya cada vez más y más trabajadores, a más ocupados, más y más jóvenes, y que, más que la parte alta que los jubilados, pero claro, como la vida es más longeva, cada vez vivimos más y cada vez nacen menos personas, o bien entra mucha inmigración cualificada que entre directamente al mercado laboral, o evidentemente va a haber problemas, ¿no? Y los está viendo, ¿no? La tasa de reposición cada vez va a ser menor, y eso va a perjudicar a unos jóvenes a futuro que ya hoy están siendo perjudicados con ese nivel de renta. Es decir, los jóvenes de hoy ya están viendo cómo se empeoran sus condiciones de vida, y posiblemente cuando lleguen a la jubilación vean esa quiebra que estamos hablando del sistema de pensiones. Es decir, van a pagar por 2, ¿no? Ese es el problema y es la realidad, por desgracia, Y no digo que la culpa ni mucho menos sea de los jubilados, sino del propio sistema que se ha consolidado durante décadas. Vamos a la siguiente imagen.
Esto además es una cosa de España, estoy haciendo la radiografía de España, pero se puede extrapolar a muchos otros países. Esta imagen, vamos a poner en grande también, qué interesante. Y esto, vamos allá al mercado laboral, otra manera con los jóvenes, ¿no? Este gráfico es brutal también. Fijaros, ¿no? Qué interesante. Ahí lo veis en amarillo, esa barra, que básicamente lo que dice es que España se sitúa con el país de la OCDE con mayor proporción de jóvenes que tras los estudios, tras acabar el colegio o la carrera, no obtiene trabajo. Es decir, hay mucho tiempo entre acabar los estudios sin encontrar trabajo. Esto es una burrada, algo que hay que corregir y que se pone poco el foco, ¿no? Fijaos, el 9,1%, ahí lo tenéis en rosa, 9,1% de los jóvenes que acaban de estudiar no encuentran trabajo. 9,1, es decir, casi un 10%, esto es mucho, ¿no? Realmente tú estudias para luego trabajar, te estás formando, ¿no? Es inversión en capital humano para luego poder trabajar. Pues no, en España hay mucha parte de la sociedad que acaba los estudios y no encuentra trabajo. Muy por encima de la Unión Europea, que realmente está en el 3,2, es decir, en la Unión Europea prácticamente todo el mundo que acaba de estudiar encuentra trabajo, pero en España algo pasa. Claro, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia con respecto a la Unión Europea? ¿Por qué en España un estudiante no encuentra trabajo? Un estudiante que acaba de terminar su formación. Pues desde mi punto de vista el problema está en la regulación laboral, ¿no? Tenemos un mercado laboral muy, muy rígido, se ve perfectamente en el coste del despido, que cualquiera que tiene una empresa lo sabrá, también en el coste de contratación, también en los altos impuestos que paga el empresario en seguridad social, los más altos de Europa, por cierto. Todo esto pues hace no solo difícil contratar, sino también hace difícil despedir y por lo tanto difícil que haya rotación también en el mercado laboral, que tiene que ser dinámico, ¿no? Y además protege mucho por el coste del despido a los que ya llevan tiempo trabajando, es decir, a los entre comillas, adultos, alguien que lleva 20, 25 años en su empresa, es muy difícil despedirle porque la indemnización es brutal, es muy, muy alta. Entonces muchas veces prefieres mantenerle, aunque no genere mucha productividad, que echarle, por el alto coste que tiene echarle, ¿no? Despedirle, ¿no? Esto sucede a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Mantienes a ese trabajador de larga duración y no contratas a la persona joven, y por eso vemos este tipo de datos. Persona joven que posiblemente te daría pues mayor dinamismo, quizá un perfil más productivo, pero claro, para compensar el alto coste del despido, pues te quedas ya con lo que tienes y no te metes en esa clase de jaleos. Eso es la realidad del sistema laboral español. Un sistema, como digo, muy rígido en comparación, por ejemplo, con el estadounidense. También a la hora de emprendimiento tenemos altísimos costes de creación de empresa. También de cuota de autónomos, muchos autónomos pagan más cuota de los ingresos que tienen, ¿no? Sobre todo los que están empezando. Muchas veces tienes un proyecto que no sabes si va a ir bien o va a ir mal. Como todos los proyectos que empiezas, pues tienes mucha incertidumbre, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a empezar un proyecto y quizá en un año empiece a dar resultados, pero bueno, vamos a empezarlo, a labrarlo, mientras en paralelo con otro, con mi trabajo, imaginaos, mi trabajo fijo, pero claro, no te compensa si tienes que pagar 300, 400 euros de cuota autónomo, ¿no? Es una barbaridad, es un coste muy alto, es verdad que durante los primeros meses tienes una rebaja, depende de las comunidades, pero sigue siendo muy alto, es de los más altos de España, es decir, te ponen trabas para emprender, mercado laboral muy rígido, difícil contratación, difícil despido y sobre todo protección a los empleados de larga duración. Todo esto hace que un joven tenga mucha dificultad para entrar, para acceder al mercado laboral. Esto, insisto, como cuando ya vienen perjudicados por esa renta que ha caído en las últimas 2 décadas. Es decir, ya en un estancamiento de calidad de vida tremendo, a diferencia de otras partes de la sociedad como los mayores de 65, que sí ven cómo mejoran sus estándares de vida. Y además, la gran explicación no solo es el sistema de pensiones, que favorece mucho a ese gran número de votantes, son 10 millones en España de jubilados, por lo tanto es un grupo de presión, por decirlo de alguna manera, donde los políticos pues les cuidan mucho porque es mucho voto ahí, ¿no? Sin embargo, los jóvenes, pues, oye, pues los más castigados de todo esto, y es normal que haya pues ciertos enfados, ¿no? Luego, quiero saber vuestra opinión. Vamos a seguir con la siguiente imagen. Como siempre, podéis comentar en los comentarios, yo os voy leyendo y abrimos un debate que creo es un tema muy interesante, cómo puede solucionar todo esto, ¿no? Y fijaros, esto nos lleva también al paro juvenil. España es el país de la OCDE con más paro juvenil, por desgracia. Bien, es verdad que se ha ido reduciendo un poco en los últimos años, fijaos, voy a ponerlo en grande para que lo veáis, pero sigue siendo muy alto, ¿no? Por encima del 20%, es una barbaridad. No es que tardes mucho entre que hay mucha población que acaba sus estudios sin ningún trabajo, sino que hay un 22% de paro juvenil, 22%, o sea, casi un cuarto.
Esto es, claro, es difícil de sostener. Fijaos cómo tenemos el total de España, que ahora mismo está en el 13%, es decir, hay mucho más paro juvenil, evidentemente donde se concentra el desempleo es en los jóvenes. Y fijaos comparado con Europa, porque quiero que siempre ponerlo en términos relativos, o sea, siempre comparándolo, ¿no? Europa pues tiene, claro, un paro juvenil del 11%. Fijaos la diferencia, es que es el doble en España, el doble que en Europa, el doble, ¿no? Aquí algo pasa, aquí hay de estructura de raíz, España está haciendo algo mal, porque pues hay un trato a los jóvenes o unas dificultades que encuentran los jóvenes que no las vemos en el resto de Europa. Y son países vecinos con unas condiciones similares que deberían tener más o menos unos datos, pues no digo iguales, pero pues que no haya una dispersión muy alta. Pues España la tiene. Es verdad que otros países como Suecia ahora también han visto elevado mucho su paro juvenil, pero esto tiene más que ver con la inmigración. Lo de España es algo estructural. Llevamos con un paro juvenil muy alto, por encima del 20% durante muchos años, ¿no? Y aquí evidentemente es esa dificultad de acceso al mercado laboral, pues esa protección también que hemos comentado, ¿no? Al empleado de alta duración, esa rigidez del mercado laboral. Y es curioso porque los políticos no ponen el foco en esto. Yo no lo entiendo, pues para mí es algo nuclear, ¿no? Tratar de mejorar esto. Si vamos a hablar de todo tipo de cosas, incluso ahora mismo está en el debate, en la mesa, reducir la jornada laboral. Eso es lo que están pidiendo ahora mismo los políticos. Bajar la jornada laboral de 5 días a la semana a 4. Cuando tenemos unos problemas de paro, desempleo tan fuertes como los que estamos teniendo, ¿cómo en vez de tratar de corregir esto, estás hablando de reducir la jornada laboral? Cuando llevamos a nivel productividad estancados, a nivel de renta, salarios reales y de productividad estancados 2 décadas, ¿cómo tu solución a todo esto puede ser reducir la jornada laboral? Bueno, pues como demagogia, populismo absoluto y por desgracia, pues oye, tenemos que ser medios independientes los que tratemos de poner un poco el foco en esto y espero, insisto, que tarde o temprano sea la sociedad la que exija al político hablar de esto, porque es muy importante que se corrija, porque si no tarde o temprano va a haber revueltas y es lo que todos, lo que ninguno queremos, ¿verdad? Vamos a continuar, después de haber visto el paro juvenil, pues otra desgracia en este caso, ¿no? Para los jóvenes. Vamos a bajar de imagen y luego os haré una pregunta, ¿no? Si creéis, esto lo puse yo en mi Twitter personal hace poco, una pregunta, ¿no? ¿Creéis que ahora mismo los jóvenes viven mejor o viven peor que, por ejemplo, la edad de nuestros padres, ¿no? Que hace 50 años? Yo soy de los partidarios que digo que los jóvenes ahora viven mejor, porque había muchos avances tecnológicos en sanidad, en transportes, en tecnología, pues a nivel de calefacción, de carreteras, de cualquier cosa básica, de alimentos, de todo, y eso a pesar de que haya más dificultad de acceso a la vivienda, o tener una familia con hijos, o incluso irte de vacaciones, pero mucha gente me contestaba que no, que nuestros padres vivían mejor, ¿no? Que pues esas cosas básicas que he comentado de vivienda, de poder tener hijos, etcétera, etcétera. La pregunta os la hago a vosotros, ¿creéis que vivimos ahora mejor o peor? Los jóvenes me refiero, ¿no? Bueno, es un debate algo más filosófico, pero creo que interesante. Bueno, vamos a poner el gran problema de España, como digo, pues mercado laboral y un sistema de pensiones, muy fuerte, por cierto, esto me contestáis a las preguntas. Antes de seguir, decir que vamos a hacer un webinar en Trading Pro, dentro de poco lo tenéis hecho en el calendario de webinars, en la página web. Vamos a dejar también el link en el acceso, donde vamos a explicar con cuánto dinero se puede vivir del trading, porque esto es una salida que mucha gente nos pregunta, oye, si quiero vivir de la inversión, del trading, ¿cuánto dinero necesito? Bueno, vamos a hacer un webinar donde vamos a explicar todo esto, Yo os aviso que si alguien busca vivir con 20.000 euros del trading, ya os adelanto que no, vamos, por lo menos así lo pienso yo, pero os daremos esa cantidad para más o menos poder sostenerse con ingresos pasivos derivados de la inversión o del trading. Vamos a hablar un poco con casos reales, también con este ejemplo, ¿no? Si os queréis apuntar a ese webinar, insisto, son plazas limitadas, vamos a dejar el link en el enlace, son 150 plazas, ¿vale? Es gratuito, pero y se darán por orden de registro, ¿vale? Así que aprovechar, apuntaros rápido, porque es un tema muy interesante, ¿no? Y aunque no queráis vivir el trading, es muy importante construir patrimonio privado, porque las transferencias sociales, las transferencias van a ir a menos. Como digo, el sistema de pensiones está quebrado y la tasa de reposición a futuro será menor que ahora. Ahora mismo más o menos la tasa de reposición es del 70%, es decir, tu pensión es más o menos un 70% de lo que cobrabas, pues más o menos puedes mantener tus estándares de vida, pero a futuro va a bajar al 50 al 40%. Entonces ya es más complicado, ¿no? Vivir con un 40% de tu sueldo, pues tienes que empeorar mucho tu calidad de vida, ¿no? Eso hay que compensarlo con un ahorro privado. Es lo que enseñamos en Trading Pro. O sea, habíamos dejado antes el WhatsApp. Si alguien quiere empezar a construir ese patrimonio privado, que nos escriba, que le podemos aconsejar cómo empezar y también ayudarle con su perfil de inversor, ¿no? Pero vamos a poner esta imagen en grande porque es muy interesante y se ve el agujero brutal que nadie tiene España. Se habla mucho de que España tiene un 110% de deuda sobre PIB. Es mentira. Es una falacia eso. España tiene, ahí lo veis, en la esquina, Spain, a la derecha,
tiene un 500% de deuda, claro, que son derechos de pago futuros, ¿vale? Esto es lo que ha devengado con futuros pensionistas. España, entonces, España tiene esta deuda, que es 500% de deuda, digamos, variable, más la deuda fija, que es el 110. España, en total, en agregado, tiene una deuda sobre PIB del 610%. Esta es la realidad de la que poca gente habla. No tenemos una deuda del 110%. Es mentira, porque también hay que contar la deuda a futuro que tienes con mucha parte de la población que le debes una pensión. Le debes una pensión, ¿no? Has de vengar, la gente devenga ese derecho y España, como Estado, la nación de España, debe. Pues esto también hay que contabilizarlo a día de hoy. Por tanto, la deuda es que, para que os hagáis una idea, es 6 veces la producción de un año. Es el 600% del PIB. Esta es la realidad. Pues oye, la deuda sí importa y esto, claro, es un agujero y por eso estamos viendo subidas de impuestos constantemente, ¿no? Por eso, que son impopulares, pero es que los gobiernos lo tienen que hacer porque se ha creado este agujero que hay que ir tapándolo. Lo que estamos haciendo es poner tiritas, además, se ponen tiritas que se han podido tiritas en agujeros, esto tarde o temprano va a estallar, porque un parche es un parche, pero no es una solución, y ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver subidas de impuestos, ahora veremos de qué impuestos, pero eso tenedlo por seguro, y posiblemente vamos a ver todavía más deuda, que se traducirá en inflación, y posiblemente ya en un momento en que haya recortes importantes de gasto público, como pasó con Grecia. Esto tarde o temprano va a llegar, ¿no? Cuando los acreedores pierdan la fe en España, y pierdan la fe cuando el Banco Central Europeo deje de financiar, de sostener este juego de malabares que está haciendo el país con un sistema de pensiones que, por desgracia, pues está abocado cuando hablo de quiebras, no es que vaya a dejar de pagar pensiones, pero sí a recortes importantes, ¿no? Y como digo, una vez más, lo van a pagar los que menos culpa tienen, ¿no? Que son los jóvenes que ya a día de hoy están sufriendo, ¿no?, todo esto, ¿no? Esta imagen, la debían poner en todos los telediarios, porque esta es la situación de España, ¿no? No es la deuda que se nos dice del 110%, no, la deuda es el 600%, 6 veces la producción de un año. Esto es una salvajada, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagen, porque, bueno, pues como digo, además, ahora mismo ya sabéis que Europa va a tender a mucho mayor gasto en defensa, porque quiere crear su propio ejército, que haga incluso competencia con el Estados Unidos. Se habla incluso de llevarlo al 5% del gasto del PIB. Estos son los Macron, incluso, y otros líderes políticos han dejado caer esa cifra. Pero claro, si tú vas a gastar más en defensa, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Vas a quitarlo de otras partidas fiscales? ¿Vas a quitarlo de sanidad? ¿Vas a quitarlo de educación? ¿Vas a quitarlo de pensiones? No va a salir de ahí. Va a ser gasto añadido, es decir, todavía más deuda. Bueno, más deuda y desde luego será más impuestos. Es decir, prepararos en próximos lustros, y esto lo digo sobre todo a los que viváis en España, pero también fuera de España, para una subida de impuestos brutal. Esto es, claro, que os van a quitar competencias, nos van a retraer, ya más o menos pagamos un 50% de lo que producimos. Para sostener este dantesco estado de bienestar, pues todavía queda más y más. Fijaos, estos son los impuestos que más recaudan en España. Voy a poner en grande para que veáis de dónde nos van a sacar, de dónde nos van a rapiñar. Si ya nos quejamos de los impuestos, pues lo que está por venir es brutal. El IRPF, que desde mi punto de vista es donde veremos mayor saqueo, y en el IVA, el impuesto indirecto, ¿no? El impuesto del consumo. No creo que sociedades, porque recauda mucho menos, lo que recauda, y además en clases medias, son estos, ahí lo tenéis, recaudación fiscal por impuestos, Estos en España, a 12 meses, pues para que veáis que meterán meterán en el saco, el cazo, como digo yo, en el IVA, que ahora mismo el tipo máximo es el 21, pero el medio más o menos está en el 11,5, pues posiblemente lo suban al 14, 15 el tipo medio, y el IRPF, sabéis que ya el tipo máximo es muy complicado que lo suban, porque en algunas comunidades está por encima del 50%, es decir, ya es socialismo puro y duro, es confiscación, pero sí, el tipo, sí a las clases medias les irán subiendo las partidas de IRPF, ¿no? Nos van a meter un hachazo tremendo. ¿Por qué? Porque va a haber mucho más gasto en defensa sin quitar otra parte del gasto, y mucha gente dice, es que bueno, no podemos reducir el estado de bienestar, porque con eso es lo que sostiene. No olvidemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con la revolución industrial y cuando vimos la era dorada del finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta entrar en esa época de guerras, teníamos estados que empezaban en el 5 y el 10%. Y no olvidemos que, por ejemplo, Taiwán o Singapur, que son países que funcionan muy bien y muy ricos, tienen estados a día de hoy entre el 10 y el 15%. Es decir, que no hay que tener estados gigantescos del 50%. Es una cosa europea
que nos ha metido en la cabeza que es absurdo, se puede vivir muy bien sin tener estos elefantiásicos estados, ¿verdad? Donde cada vez se ocupa de más y más y más cosas y lo hacen de forma muy ineficiente, ¿no? Por, como decía von Mises, la imposibilidad del socialismo económico, ¿no? No es por mala fe, sino porque no tiene información de forma centralizada para poder asignar bien el capital, ¿no? Entonces cada vez es más y más ineficiente, entonces, bueno, estamos pagando colectivamente a un mal gestor, básicamente, ¿no? Vamos ya con la última de las imágenes y ya con esto cierro pues este retrato, que una vez más, insisto en la necesidad de tener educación financiera para poder construir un patrimonio privado. Es un poco la conclusión de todo esto. Vamos a ponerlo aquí en grande para que veáis ya la última de las conclusiones. Los que veáis España lo vais a entender. Vamos a poner la pantalla completa para que veáis un poco la tasa de emancipación de España, ¿no? También de las más altas de Europa. Los jóvenes no se pueden ir de casa. Claro, esto ya es la guinda del pastel y creo que lo que más daño hace, ¿no? Ahí lo veis, España en la cuarta posición, es verdad que está por abajo de Grecia o Croacia, pero ahí lo veis, por encima de 30 años. Es decir, ya tenemos jóvenes entre comillas, una persona de 30 años ya es difícil llamarla joven, ¿no? Ya está entrando en territorio adulto, bueno, pues tiene la necesidad de vivir con sus padres no porque quiera, sino porque no puede. Ya no digo comprar una casa, sino alquilar, ¿no? Está todo disparado, han subido mucho más los precios que los salarios, y entonces esa brecha se hace muy complicado, además con ese paro juvenil y con esa dificultad en encontrar trabajo después de los estudios. Todo esto hace que pues, las personas, por desgracia, no se puedan emancipar, no puedan empezar a trabajar su proyecto vital hasta los 30 años. Para mí estos son problemas muy gordos donde, una vez más, digo, no se está poniendo el foco, no se está poniendo la alerta, se hablan de otras cosas, demagogias, cosas poco importantes, estériles, y realmente no estamos centrando en corregir estos problemas estructurales. Quizá porque no interese, y realmente yo cada vez pienso más, y estoy seguro, de que a los estados, todo esto a los gobiernos, a los estados les interesa que haya esta dependencia para que la sociedad dependa de ellos, ¿no? Es una relación perversa. Bueno, así estamos. Forma de protegernos, ya lo sabéis, siendo propietarios, invirtiendo, creando vuestro patrimonio privado y no dependiendo de las transferencias estatales. Es fundamental, cuando más jóvenes, mejor. Se puede empezar a invertir con 20 euros al mes, con 50, no hace falta tener un gran capital. Puedes empezar con lo que puedas, con 5 o 10 euros al mes. Se puede hacer de manera muy sencilla, indexándote a un fondo, a un ETF, haciendo gestión activa, también haciendo trading. Se necesita preparación, formación. Eso lo damos en trading, pero ahí tenéis, como siempre, el WhatsApp oficial, que yo os leeré. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir con toda la libertad del mundo. Trataré de responder con mejor de las intenciones para que podáis empezar a labrar pues, vuestro futuro, ¿no? Con esto me despido, como siempre, os mando un abrazo muy grande y un besazo. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.